Mi nombre es Sandra Angélica Márquez García y hoy les presentaré cómo se administra y se diseña una base de datos simple. La redundancia de datos es almacenar varias veces los mismos datos pero en diferente lugar. Una copia de seguridad es un duplicado de nuestra información más importante que realizamos para salvaguardar los documentos, archivos, etcétera de nuestra base de datos de nuestro ordenador por si acaso ocurriese algún problema que nos impidiese acceder a los orígenes que tenemos en él. Importar esta herramienta nos sirve para incluir datos de una base de datos a otras, por lo que esta utilidad le da más flexibilidad y control sobre los datos que incluye y sobre cómo traslada los datos a la base de datos deseada o de destino. La exportación sirve para mover datos de un entorno a otro o a otra base como formularios o tablas. Una consulta resumen es un tipo de consultas cuyas filas resultantes son un resumen de las filas del origen de la consulta. Una consulta resumen se define dándole clic en el botón totales de la pestaña diseño. Una consulta de referencias cruzadas es cuando queremos representar una consulta resumen con dos columnas de agrupación como una tabla de doble entrada en la que cada una de las columnas de agrupación es una entrada de la tabla. Los formularios son objetos con los que los usuarios agregan, editan o visualizan los datos almacenados en la base de datos en Access. Las consultas de acción son consultas que permiten realizar cambios en los datos almacenados en una tabla. Con estas consultas podemos crear una tabla a partir de los registros de otra, modificar los datos almacenados, insertar nuevos registros o eliminar registros. Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Para realizar nuestra copia de seguridad, lo primero que hay que hacer es abrir nuestra base de datos, en este caso es la de Walmart. Después iremos a la pestaña Archivo, Guardar como, Realizar copia de seguridad de la base de datos. Damos doble clic, abrir carpeta de destino, y guardar. Después cerramos nuestra base de datos. Aquí podemos ver que la base de datos Walmart tiene una copia idéntica en escritorio. Para realizar una consulta resumen, lo primero que haremos es abrir nuestra base de datos. Después en la pestaña Crear, damos doble clic, vamos en Diseño de consulta. Aquí vamos a agregar los campos, departamentos, empleados, productos. Damos cerrar en el cuadro de diálogo. Después elegimos los campos deseados.
el nombre del producto. Después de realizar esto, daremos en totales y daremos ejecutar. Guardar consulta. Vamos a cambiar el nombre. Y dar a aceptar. Y cerramos la base de datos. Para realizar una consulta de referencias cruzadas, primero abriremos nuestra base de datos. Después iremos a la pestaña Crear. Que se muestra aquí. Después el asistente para consultas. Nos saldrá una ventana de diálogo en el que pondremos la opción de asistente de consultas de referencia cruzada. Damos clic en aceptar. Aquí elegimos las tablas, la tabla deseada. En este caso será productos. Damos clic en siguiente. Después utilizamos los campos disponibles. En este caso sería nombre, precio y marca. Damos en opción de siguiente. Y damos en siguiente. Aquí tendremos que utilizar qué número desea que calcule, qué intersección de columna y fila, venta al mes, y damos sí, siguiente. Aquí podemos cambiar el nombre de la tabla y aquí pondremos en modificar diseño y finalizar. Después pondremos ejecutar y aquí vemos la tabla ya realizada. Después cerraremos nuestra base de datos. Para realizar una consulta de acción, lo primero que haremos es abrir nuestra base de datos. Después ir a la pestaña Crear. Después iremos para Asistente, Diseño de formulario, Diseño de consulta. Seleccionaremos la tabla Empleado y Proveedores. Después damos clic en Cerrar. Seleccionaremos los campos deseados, que en este caso será teléfono, fecha de contratación, nombre del proveedor y marca del proveedor. Después daremos clic en el botón de Crear tabla, ubicado en tipos de consultas. En nuestra tabla daremos nombre a la tabla que queremos crear, que sería proveedor. Y empleado. Después daremos clic en aceptar y ejecutar. Daremos clic en la opción de sí y luego ver vista. Aquí tenemos un ejemplo y aquí está la consulta de acción creada. Para crear un formulario, primero abriremos nuestra base de datos.
pestaña crear. Después iremos a asistente para formularios. Se abrirá una ventana de diálogo. En esta nos pide que escojamos la tabla. Estos son productos. Seleccionar todos los campos. Siguiente. Aquí puedes modificar la distribución que se aplicará en el formulario. Entonces ponemos en columnas. Siguiente. Aquí podemos cambiar el título del formulario y modificar diseño para poder aquí vemos el formulario, ir a vista formulario y es el resultado. Para crear un informe, lo primero que haremos es ir a nuestra base de datos. Daremos doble clic. Después, ir a la pestaña crear. Y ir al asistente para en el área de informes, en el botón asistente para informes. Se abrirá una ventana de diálogo. Aquí nos pide seleccionar la tabla deseada. En este caso sería empleado. Seleccionaremos todos los campos y daremos clic en siguiente. Aquí es por si desea agregar algún nivel de agrupamiento, pero en nuestro caso así lo dejaremos y daremos siguiente. Aquí podemos ordenar los registros de manera ascendente. Entonces, nuestro caso es teléfono, fecha de contratación, nombre completo y salario. Después daremos clic en finalizar. Y aquí nos muestra el informe